Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de Películas e Ideología. En esta ocasión les traemos una película mexicana nuevamente. Vamos a tratar una obra recién salida del horno llamada El Candidato Honesto, que es una comedia, como muchas han habido en esta tradición de las películas mexicanas, sobre la política mexicana. En este caso el director se llama Luis Felipe Ibarra, y antes de que Cristian nos diga un poco más acerca de qué trata y por qué se hizo esta película, es importante recordarles de nuevamente que esto no es un análisis estético de la película, sino es un análisis ideológico, político, para ver qué nos dice la película en este caso de la sociedad mexicana, o por lo menos cómo la ve una parte de la población mexicana, que es la que hace esta película. Dicho eso, Cristian, ¿qué nos puedes decir de la película esta vez? Pues de mi parte va a haber otra vez un rant. Entonces, quien le guste eso se queda en el video. Quien no, me insulta en los comentarios y lo abandona, como suele suceder. Porque, bueno, vamos a primero ser formalmente correctos y al final ya saco mis corajes. Es una película que me parece que se inscribe en, como dijiste, una tradición que por lo menos dota de la película llamada Del Infierno de 2010. Luego atraviesa la otra cinta que se llamó La Dictadura Perfecta, la que platicamos hace un poco más de un año de Luis Estrada, que se llama Que Viva México, y ahora la llamada El Candidato Honesto, que no sé cómo lo veas tú antes de entrar a la trama, que me da la impresión de que estamos ante el primer intento, porque me parece que únicamente es eso, de reflexionar el sexenio de López Obrador. Que eso es una tradición nueva, pero ya muy establecida en muchos países, que cuando se va un gobernante, sobre todo, que prometió tantas cosas, de una vez, entonces, cuando acaben sus 4 o 6 años, o lo que sea, reflexionar sobre sus logros, sobre lo que no pudo hacer, por qué no lo pudo hacer, sus a veces hasta escándalos o crímenes. El caso más ejemplar de esto son los 4 años de Donald Trump, que al final hubo varias películas, mucho mejores que esta, debo decir, que trataron la influencia de los 4 años de Donald Trump. Y ya mi primera hipótesis sobre esa película, para ya explicar la trama, que es muy básica, es que, a menos que me corrijas tú, me parece que estamos ante una película hueca y tonta, pero que es un reflejo casi perfecto de los 6 años de López Obrador. O sea, con esto quiero decir que me parece que estamos ante la película que el sexenio de AMLO se merece. Tengo que decirlo de esa manera. ¿Por qué? Desde el título, fíjense, El Candidato Honesto. ¿Cuál ha sido la bandera principal de López Obrador? La honestidad. O sea, eso desde el 2000, desde los 90 incluso. Cuando él competía ante los candidatos del PRI o PAN, su argumento principal era que él es un candidato honesto en comparación con sus contrincantes. Y eso hasta me parece que es la columna vertebral del llamado obradorismo. Es la concepción de que lo más importante en la política y por ende en los políticos es la honestidad. Ok, ya para que te dé la palabra, estamos aquí, o vimos la historia de Tona. Tona, Tona, no te abandona. En la película, él es candidato presidencial y va muy arriba en las encuestas. Estamos, para que se den una idea, más o menos en el escenario previo a la elección pasada, es decir, sale alguien que interpreta el rol de Xóchitl Gálvez, muy abajo en las encuestas, que usa la bici, que es la señora buena ondita, y tenemos el que va muy arriba en las encuestas y que, en consecuencia, parece que la única pregunta es ¿con qué tantos votos va a ganar para convertirse en presidente? Vemos entonces algo que también me parece muy característico de la política mexicana y sobre todo de quienes observan la política, es qué pasa detrás de las bambalinas. Sí, porque, como lo dijimos, porque fuimos juntos a verla, en los 90 minutos que dura no se habla de política, no más de un minuto, yo creo, que también es un logro en sí mismo que hagas una película sobre política sin hablar casi toda la película sobre política. Felicidades. Pero más allá de eso, de lo que tratan los 90 minutos es sobre la esfera privada del candidato honesto. Que, vaya sorpresa, sale que no es tan honesto como pensamos. Y se trata, durante entonces todo el viaje de la cinta, de descubrir que es corrupto, que engañó a tal, que colabora con otros,
que en el fondo no es nada lo que dice ser en público, es decir, que engaña al pueblo con su supuesta honestidad. También entra el papel del periodismo, le llaman el periódico de la verdad, en la que el rol principal es interpretado por una mujer periodista que se asigna la tarea de acompañar la campaña de Tona y que poco a poco también se da cuenta que quizás no es lo que dice ser, pero que en el fondo tampoco es tan malo como muchos políticos y muchos medios luego quieren implicar cuando sale que sí fue corrupto. Y bueno, es un ir y venir que no tiene mucho caso. En el fondo, de lo que se trata es la mirada sobre un político que no es honesto, que luego a través de un ritual misticista, que eso también es muy triste, que es la única forma de que podemos aspirar a un cambio es a través de unos rituales premodernos y fuerzas misteriosas, Goebbels estaría muy feliz. Y a raíz de eso ya no puede mentir y luego ya se desarrolla todo lo demás en la película. Bueno, efectivamente yo creo que de alguna manera la película en sí es un reflejo desde mi punto de vista de cómo piensa por lo menos una cierta élite de la política mexicana. Y sí es de alguna manera también la sentencia o el veredicto final sobre el gobierno de Obrador de esa parte de la población de la cual creo que tú congenias bastante. Wow, eso sí dolió, compañero. Eso sí dolió, vamos, a eso hemos llegado. No, es que yo creo que es una competencia hueca, personalizada, que no es capaz de superar en las discusiones públicas, políticas, el nivel de argumentación sobre la idoneidad por sus valores de un sujeto. Es decir, que a ese nivel no hace falta hablar de la política, lo político, sino que lo único que queda es discusiones eternas, sin contenido alguno, sobre qué es ser honesto, eres honesto, fuiste honesto, vas a ser honesto, nos prometiste ser honesto, y qué significa ser honesto, quién sabe. Porque eso también es la otra. O sea, cada quien, no digo que cada quien, pero hay muchas maneras de definir lo que es ser honesto. Yo conozco a mucha gente muy creyente que diría, a ver, si la corrupción fue a favor de algo que quizás divinamente se puede justificar, pues entonces fue honesto, hasta valiente. Honestidad valiente le podrían llamar. Y habría otros que digan, bueno, aunque tú seas fascista como Milei, porque también te lo dije cuando salimos del cine, pues Milei me parece que le podemos criticar mil cosas, pero no su falta de honestidad. Por lo tanto, ¿qué nos ayuda a que sea honesto? Pues en nada. Tal vez salen algunos memes o la burla de él es un poco más fácil, pero su influencia en la vida de la gente a nivel político es la misma, sea honesto o no. Entonces ya desde el mismo título, hablar y tematizar, y creo que pasa en todas las mesas de debate, lo principal es estamos aquí ante alguien que es honesto o no, no lleva a ningún lado. Sobre todo, hasta me parece que refleja un cierto odio a la política. Como que quiero hablar de eso para que no tenga que hablar de política. No quiero hablar de política, odio la política. Mejor voy a hablar, ¿qué tan honesto es Bala? Claro. O sea, me parece tristísimo. O sea, yo no lo entiendo. A mí también. O sea, definitivamente yo creo que a lo mejor es la visión de este lado de la población mexicana, pero sí es una visión también general sobre cómo es la política en México. De alguna manera ellos responden como los atacan, por así decirlo. No sé si esto fuese así siempre. No creo que en la época del PRI, por ejemplo, esta clase de cosas pudieran ocurrir, porque realmente tampoco ocurría la política en ningún tipo de nivel. Entonces, ni siquiera eso se podía dar. Hoy en día yo diría que eso es algo nuevo para México, lamentable hasta cierto punto, porque son herencias también de esa forma, diría yo, de entender la política. Pero efectivamente, tanto la derecha en este caso en su película como la izquierda, ambos ponen el valor de la honestidad en lo más alto. En el caso de la película se trata más bien como para decir, el candidato es tan deshonesto que si dijera la verdad se vería a leguas toda la cantidad de mentiras que estaba ocultando detrás. O sea, es también como una suerte de deseo de poner en evidencia, digamos, como la falsedad completa del enemigo, ¿no? Y también ellos mismos, yo creo que piensan a la política en esos términos de si hubiera una persona honesta, no importa si fuera de derecha o de izquierda, no importa si fuera, digamos, a favor del capitalismo, a favor de los trabajadores, lo importante es que sea honesto y que trabaje, digamos, para su población. Y creo yo que incluso hasta cierto punto ese es un análisis que a veces se hace
de muchos gobiernos que están en el mundo, que son internacionalmente bastante criticables, diría yo, como por ejemplo el de Tayyip Erdogan en Turquía, que muchas personas de alguna manera lo veneran, o Modi en Inglaterra, por decir, Modi en la India. En la India. Porque claro, podrá ser de derechas, pero por lo menos es una persona que se preocupa por su nación, que se preocupa por su... Que se levanta muy temprano a trabajar. Ajá. Pero justamente son como formas de entender la política despolitizada, porque se centran en elementos personales, como la honestidad. Hace unos días vimos un evento similar o un ejemplo de esta situación en América Latina, cuando a Fernández de Kirchner lo acusó su esposa de acoso sexual, de violación incluso creo que fue. Entonces, digamos, nuevamente se armó todo un quilombo alrededor, hubo mesas de análisis al respecto, pero de nuevo, eso me parece que, si bien podemos estar de acuerdo que en sí el acto es reprochable, no se trata de un acontecimiento político. Es decir, todo mundo, creo yo, tanto de la derecha como de la izquierda, sabemos que eso está mal porque también es una conquista el hecho de que hoy en día eso ya no sea permitido, que no se vea como natural. Pero no es política en el tanto que no se trata de discutir sobre algo que está en disputa en este momento. No lo es. Sencillamente va a pasar, va a ser un juicio, le va a ir súper mal a su imagen, pero justamente en términos políticos no hay nada sustancial detrás de ese acontecimiento que nos diga un poco más sobre cómo dirigir la sociedad o hubo un cambio, digamos, en las posiciones políticas de las clases sociales. En lo absoluto, pero la mayoría de personas a veces les encanta más bien observar esa clase de chismes políticos antes de discutir como el trasfondo político de las posiciones, ¿no? Sí, y justo continuando con lo que dices, quiero leer una que otra cita de un libro que les recomiendo que se llama Si persisten las molestias, que es una compilación de ensayos coordinado por Fernando Escalante, del cual ya también compartí algunas citas hace un año cuando analizamos la película Que Viva México. Y, gran video, deberían de verlo. Buen video. No vean la película, vean el video, más bien ese era mi punto. Porque aquí en el ensayo, que es al inicio, Escalante habla, abro cita, el gobierno y la oposición comparten el diagnóstico. Coinciden en ver un Estado autoritario, ineficiente y corrupto. Tras los excesos retóricos, financieros, institucionales de José López Portillo, el PRI resulta de pronto algo pueblerino y anticuado, que urgía reformar. Miguel de la Madrid, o sea, estamos hablando de 1982, puso la campaña llamada por una renovación moral de la sociedad. En 1982, eso fue el lema de campaña de Miguel de la Madrid, porque ya desde ese entonces el sentido común indicaba que lo que más urge es que seamos más moralmente correctos, más honestos. O sea, no hay nada más anticuado y pedestre que este tipo de argumento. Luego, la siguiente cita tiene que ver con que me parece que hay una oposición al antiguo régimen que se trata, creo que también, que abrir en la película, y esta oposición es una imagen caricaturesca del antiguo régimen, es decir, que es simple, esquemática, abstracta, como la oposición misma. Cuando salimos del cine, yo te dije que, como también ya tú indicaste, es un reflejo de cómo cierta élite cultural en México se imagina que funciona la política. Y no es más que una caricatura, que claro, vas a encontrar uno que otro elemento que contiene cierta semilla de verdad sobre cómo funciona. Sin embargo, sigue siendo una imagen ideológicamente mistificada que convierte a la política en espectáculo de una caricatura en lo que lo más importante es si el candidato se operó su miembro, cómo se viste o cómo se comporta su esposa. Y ese modo de ver la política creo que es profundamente despolitizante y lo único que hace es conservar lo que tenemos, porque yo tampoco entiendo para quién es esa película. O sea, yo no sé cuántas personas ustedes conozcan, o tú, Balam, que todavía piensen, los políticos mexicanos en su mayoría son honestos y los medios son independientes y buscan la verdad. Que entran a la película y luego salen, no, que no es así. Ya vi la sátira que me explicó al mundo de que quizás sí tenemos un problema de corrupción.
no sé quién en su sano juicio entre con una opinión y salga con otra, que le haya aportado algo ver la hora y media de la película. Más bien es la simple fotografía del sentido común del 99% de los mexicanos sobre cómo funciona la política. O sea, en ese sentido me parece profundamente conservadora. Que lo único que me puedo imaginar que provoque en la gente es que salga y en lo que menos quiere pensar o participar o hablar es la política. Totalmente. Totalmente. De hecho, me parece a mí que lo que podemos ver en la película también es parte de diría yo como la paradoja que nos impone hasta cierto punto tener una democracia en el capitalismo. Porque, como lo hemos dicho varias veces en este programa, por un lado la lógica del capitalismo tiende a la disgregación de las personas, tiende a la creación de desigualdad, como lo hemos podido ver en los últimos años. Y sin embargo, la democracia tiene una idea contraria, busca más bien hacer alcanzable para la mayoría de personas una serie de servicios y procesos dentro del Estado mismo, incluyendo los de producción, diría yo, pero aunque hoy en día se ha olvidado un poco. Pero, en fin, de alguna manera estas dos lógicas se combinan también en el panorama político, y lo que podemos ver de alguna manera es cómo estas personas entienden la política nuevamente que ocurre en el país como si fuera una especie de mercado en el que se intercambian productos, por así decirlo, mercancías. Entonces, la clase política funciona cada vez más. En la película, digamos, es una interpretación de eso, como simples vendedores de políticas o de programas o proyectos, donde realmente no importó nunca en ningún momento de la película la diferencia de las propuestas políticas, sino más bien cómo se venden ellos mismos, llegando al punto del cinismo en el que tanto una candidata como el otro saben que son absolutamente pura pantomima, y sin embargo siguen haciéndolo. No hubo ninguna consecuencia al final de la película cuando... los podemos spoilear porque no creo que nadie vea eso realmente, que al final de la película el candidato honesto, como tiene que ser honesto, declara ante medio mundo que efectivamente fue un súper corrupto y por eso se sale de la campaña, ¿no? Pero que aprendió. Pero que aprendió. Entonces, supongo que todo el mundo le perdonamos cualquier acto de corrupción, y también a la otra candidata que también lo dijeron públicamente, pero bueno, así es la política, ¿no? Realmente eso no importó tanto, lo importante es que se volvió honesto y que actuó de nuevo bien con su familia, que de nuevo se integró. Es decir, creo que es una muestra muy clara de esa lógica, pero también creo yo que debemos de preguntarnos por qué justamente se da esta clase de cosas en nuestro mundo dentro de la política. No sé si déjame explicarme. O sea, la dominación que existe en nuestro mundo de parte del gobierno, del Estado, ya no es la misma que la que existía en los 90s o en los 80s con el PRI. Era una dominación directa en ese caso. Autoritaria, sí. Autoritaria. Y como lo vimos también en el capítulo de la película de Pedro Infante, diría yo que hasta cierto punto una buena parte de la maquinaria estatal estaba destinada a producir cosas culturales que hablaran de una unificación nacional, de una patria, de una solidaridad incluso, diría yo, entre clases sociales. Pero hoy en día esto se ha deshecho hasta cierto punto, y más bien lo que estamos viendo es justamente que la dominación, incluso en esta película donde evidentemente el candidato no es honesto, incluso ahí la dominación está mediada también por una idea de que las personas tienen que participar de la política. Por eso, digamos, hacen campaña. De alguna manera tienen que conseguir su consenso. O sea, detrás sigue estando esta lógica, que es una lógica que a veces se pasa de largo y que yo diría no fue fácil de conseguir, pero detrás de todo eso está la idea de que las personas tienen que justificar la dominación que ahora tienen. Pero ya no van más allá. No tratan, digamos, de que esa dominación sea racional. Únicamente importa con que sea legítima. Y yo creo que eso también se encuentra dentro de la izquierda. Esa idea de que la dominación con que sea legítima es justificable. Pero si la legitimidad se basa únicamente en emociones o en una idea de nacionalismo, de sensacionalismo, eso no se lo pone en duda. Y por ahí yo creo que se va a la continuación de la lógica del sistema político priista, que aun cuando ya tenemos esta otra lógica, sigue entrando en interacción con la anterior forma de entenderlo y con esta otra forma que te digo yo, que tiene que ver más con entender las elecciones como mercado. Sí, otro elemento de la película que conecta con lo que acabas de compartir tiene que ver con la falacia de que incluso si nos imaginamos un gobierno 100% honesto, es decir, que no roba y que no miente, que no hay en ninguna parte del mundo, pero vamos a hacer ese ejercicio de imaginación. No hay un automatismo
que implique que teniendo el gobierno honesto le vaya mejor en el nivel de vida a las personas de ese país. ¿Por qué? Porque en el capitalismo la honestidad tiene muy poco que ver con cómo se reparte la riqueza generada en este modo de producción. Digo, obviamente yo nunca defendería la corrupción para que no se malinterprete. Sin embargo, me parece una muy pobre argumentación de la crítica quedarse en el nivel de exigencia que se obsesione específicamente con el valor moral de la honestidad. Eso no nos lleva a mucho. O sea, yo, por ejemplo, que viví muchos años en un país gobernado por Merkel, muy honesta. No se robó nada, vive ahorita una jubilación muy, aquí dirían, humilde, cercana al pueblo. Luego le toman fotos cuando va al súper y se sorprenden, pero ¿por qué Merkel hace el súper si ella lo podría mandar a hacer? Y casi la festejan por eso y la abrazan. Pero no por eso en Alemania, sobre todo a la gente que menos tiene, no le fue terrible durante los casi 15 años de Merkel en el poder. Y eso es un ejemplo de muchos que uno podría dar, que no hay un automatismo entre gobierno honesto que entonces se traduce en un buen gobierno para la mayoría de la gente. Eso es una quimera. Y lo segundo es que el ejemplo empírico histórico es el PRI. O sea, seamos honestos. Nadie puede negar el autoritarismo del PRI, sobre todo desde el año, vamos a decir, 40, hasta que hay la famosa transición con Fox en el 2000. Pero, sobre todo, en las primeras 3 décadas de esas 6, el nivel de vida, y sobre todo comparando con hoy, el nivel de violencia general era mucho menor. Había un nivel de vida para una cierta llamada clase media más o menos alto, o digamos por lo menos aceptable, y sobre todo si uno habla con gente ya un poco mayor, te dicen que jugaban en la calle, que las matanzas pues por lo menos no eran tan parte de la vida cotidiana como lo son hoy. Es decir, que teníamos al mismo tiempo un gobierno autoritario, corruptísimo en todos los niveles, pero aún así uno podría argumentar que tal vez más funcional para mucha gente que el gobierno, que sigue siendo corrupto de hoy, pero mucho menos que el PRI, que hoy. O sea que hasta puede ser al revés. Y todo eso de complicaciones de análisis, la película no se mete, sino tiene ese sueño guajiro y estúpido de que lo que importa es meternos, además en la vida privada de la gente, de qué tan honesta es, y con eso vamos a estar mejor, ¿no? Bueno. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que la película también en ese sentido nos invita a pensar en otras dos dimensiones que también constantemente creo yo que se disfrazan de política cuando en realidad no lo son, que son el tema de la corrupción y el tema de la violencia como lo vivimos en el país, que yo diría, sin lugar a dudas, y creo que estarías de acuerdo conmigo, que son dos problemas muy importantes para este país, sin duda. Pero yo creo que en eso, incluso los políticos más, digamos, más corruptos estarían de acuerdo que es un problema, que justamente ahí radica la situación. Es decir, estaremos de acuerdo en eso. No hay un problema político. ¿Qué significa que un problema sea político? Que es un problema sobre cómo una sociedad va a ser dirigida, sobre qué ideales, sobre qué valores se va a fundar, digamos, la acción colectiva, por así decirlo. Y eso, digamos, no tiene que ver con la corrupción y la violencia física. Al contrario. Sin corrupción y sin violencia, el capitalismo podría funcionar de manera perfecta. Eso los conocían los liberales mismos. Tanto George Stuart Mill como Adam Smith pensaban que los dos papeles únicos del Estado era asegurar la seguridad y creo que nada más los procesos administrativos, algunas cosas así, pero no más. No más porque realmente el Estado no debería de ir más allá. Pero justamente lo que plantean es que sea un Estado sin corrupción y sin violencia. Para ellos sería perfectamente, y sin embargo seguiría detrás el problema de la desigualdad social, de la desigualdad económica. No es su origen. Y eso, digamos, constantemente en la política mexicana no se habla, no se trata prácticamente. Lo que se trata es justamente los casos de corrupción, los casos de violencia física, y se deja de fuera la discusión política, efectivamente. Y ya con lo segundo que quería decir es que normalmente se menciona, como en la película también ocurre, que lo que se trata es ser honestos, decir la verdad. Pero yo me preguntaría, ¿y qué es la verdad? ¿Qué significa ser honesto? Que no siempre, digamos, es una respuesta fácil y se piensa que simplemente es tratar de ser transparentes, pero lo que nos dice de hasta cierto punto el psicoanálisis es que cuando tratamos de ser nosotros transparentes, en realidad lo único que reflejamos es una imagen en sí misma ideológica de quiénes nosotros somos. O sea, cuando nosotros nos describimos a nosotros mismos,
ya estamos reflejando ahí mismo una idea particular y parcial de nosotros mismos que está mediada por la sociedad, que nos dice cómo nos vemos, que nos dice qué color tenemos, que nos dice a qué grupo social pertenecemos. Es decir, no es ese tipo de verdad el que se busca, creo yo. La verdad que se busca debería ser, ni siquiera es la verdad científica, que normalmente eso también se confunde mucho. Yo diría que la verdad que se busca detrás es la verdad política respecto de las intenciones. Hitler era honesto, y sin embargo, por ello, sus intenciones no eran menos despreciables o desagradables. Entonces, yo creo que a veces, cuando se pide la verdad en política, es también la verdad tanto de las intenciones como, por otro lado, respecto de la dominación que nos ata detrás. Que hoy en día nos enfrentamos también, en la academia sobre todo, a otra corriente u otra tendencia que nos dice que la verdad no existe. Y entonces, digamos, la idea sería renunciar a investigar las desigualdades estructurales, el origen de todas esas taras de la sociedad. Yo diría, es todo lo contrario. La verdad que buscamos se encuentra allí y no por eso, digamos, es menos, más bien debería ser despreciable, ni se trata de una cuestión metafísica que hay que buscar en otro mundo. La verdad en el fondo se encuentra detrás de esa clase de injusticias y creo que por lo menos es la verdad que nos interesa a nosotros. Pero de esa verdad no se habla en lo absoluto en la película. No tiene nada que ver con lo que trata de transmitirnos el director. Sí, otro aspecto que me parece importante es lo que no se tematiza en la película. Son para mí principalmente dos cosas, pero habría muchas más que añadir, que son para mí, por un lado, el ejército. En ningún momento se habla del papel del ejército, que tanto se obsesionan, que el legado principal de Obrador es la militarización y el poder que le da al ejército, que en parte yo comparto esa crítica, ausente en la película. Por algo será. Segundo, que es los temas delicados de la lucha cultural. O sea, hay un papel que es la hija de Tona, que interpreta a la feminista rebelde que se pinta el cabello y le dice al papá, es que eres un privilegiado de mierda y no te das cuenta cómo sufrimos, y que cuando entran a su cuarto tiene el pañuelo verde y todo ese tipo de, perdónenme, pero feminismo chafa. Pero nunca en la película se habla, por ejemplo, del aborto. Ya ni siquiera hablemos de brecha de los salarios o de temas que impliquen feminismo en serio y no nada más de la superficie, no se tematizan. O sea, ahí vemos para mí la constitución del producto de la industria cultural, que quiere vender, que quiere agradar, que quiere responder al sentido común del público que tiene enfrente. Y que tal vez no se quiere meter con la abuelita que si hablarían del aborto ya se espantaría y no iría. Tampoco se quieren meter con la gente que quizás se ofendería si meten el papel del ejército, si está a favor o en contra. Todo eso no. O sea, temas que se podrían tratar de manera política las excluye. Y en vez de eso, el papel del periodismo queda reducido a algo que también, sobre todo en los programas que hago con Horacio, he criticado una y otra vez. Que parece, en ese modo de Patti Chapoy, busco la exclusiva para crear un escándalo sobre algo de la vida privada del político. No me interesa su programa político, no me interesa sus logros o no. No me interesa hablar con la gente que estuvo en su estado, que gobernó. No me interesa nada de eso, sino busco con la cámara secreta que me diga algo escandaloso, para luego subirlo a YouTube, a TikTok y que me entrevistan en todos los medios. Es una sátira, pero así pasa en la vida real. Y eso creo que, y ya para darte la palabra, hubo una entrevista hace algunos días con la esposa del presidente actual, Beatriz Gutiérrez Müller, con Sabina Berman. Y en esta entrevista, ella se burla de las acusaciones de AMLO que lo tildan de macho. Y pone, es que él no puede ser macho porque conmigo no se comporta de manera machista. Ahí vemos cómo esa frase que lo privado es político puede hacer daño, porque en ese ejemplo se confunde el comportamiento privado con la importancia política que no tiene. Para llevar este ejemplo ad absurdum, había muchísimos nazis que eran buenos padres de familia, lo hemos dicho aquí, cultos que escuchaban Mozart y Schubert, que daban besos a sus hijos, que leían, que les enseñaban varios idiomas, que eran padres de familia ejemplares, que no tomaban, y no por eso no iban al campo de concentración, mataban, violaban y hacían quién sabe qué cosa horrorífica. No tiene nada que ver, carajo. O sea, que se confunda. Y esa tiranía de la privacidad
No sé en qué momento cambiamos a eso. Extraño a personajes como Salinas de Gortari, como el jefe Diego. Yo no sé cuál era la vida privada de ellos. No me interesaban. Ellos eran nefastos, pero a nivel político. A nivel político eran corruptos, te imponían su programa, tenían ideas teóricas. Y eso entonces es el enemigo político que quiero enfrentar. Pero ¿qué me interesa todo lo demás? Y me parece que hoy hay una obsesión en el supuesto periodismo con todo lo privado y pasa en la vida real y lo vemos también en la película. Sí, totalmente. Ya para concluir, tengo 2 puntitos, a ver qué te parecen. Uno que compartiste cuando salimos de la sala, que creo que ya también lo abordas un poco. Al final, el mensaje es que necesitamos un líder. Claro. Un líder fuerte que nos guíe a un futuro más próspero. Yo digo, bueno, ahorita que estamos haciendo la serie del pensamiento fascista, ojalá el director y los guionistas lo vean, porque me parece que eso nos puede llevar a muchos lados, pero no a un futuro más próspero. Y ya por último, otro libro que les recomiendo que se llama México, el peso del pasado, que también es de Fernando Escalante. En este caso es una compilación de ensayos exclusivamente de este autor. Abro cita de Escalante. Obligados a opinar sobre todo de improviso, según los accidentes de la coyuntura, se convirtieron en portavoces del sentido común de la época. Esta cita hace referencias a todos los analistas o partes de la élite cultural que se convirtieron, como pone Fernando Escalante, en portavoces del sentido común de los mexicanos. Y creo que no hay mejor descripción de la película que analizamos el día de hoy que esto. Portavoces simplistas que violan, para mí, o castran temas tan importantes y cuando los expulsan, cuando vomitan una película como esta, el producto es eso, que tiene todo menos importancia, profundidad, relevancia, estéticamente es un horror, los diálogos son de risa, parece más una compilación de videos para TikTok o Instagram que una película. En síntesis, para mí, es una mierda que no vale la pena verla ni un minuto. Sí, totalmente, en lo absoluto. Fíjate cómo, digamos, en la época del PRI, la mayoría de políticos tenían que pasar por un ritual como de legitimación súper extraño. Y ahora, digamos, en vez de esos rituales, existen estos como más bien momentos de campaña política con Xóchitl Gálvez o digamos, este tipo de cosas. Pero en el fondo, de alguna manera, mantienen esa idea de sujeción de las personas a través de observar a la persona que de alguna manera es tocada por Dios, el candidato, ¿no? Arriba, sigue teniendo como esa clase de tratamiento. Y al final, digamos, aunque como tú lo dices, efectivamente es una visión muy simplista y muy maniquea de la política de parte de ellos, tampoco creo que sea tan diferente de parte de Morena. Digamos, si ellos hicieran una película, ¿qué sería al final la respuesta? Yo creo que también nos dirían que la honestidad es lo principal. Que justamente como lo decías en un principio, la corrupción es el gran problema, en eso estarán de acuerdo, y que la idea, digamos, es que llegue un líder justamente que nos pueda liberar de alguna manera de esta clase de problemas. Jamás las respuestas son las soluciones, ni darle la voz a las personas, ni la autoorganización, en ningún momento, ni siquiera dentro de Morena, sino que la mayoría sigue siendo una cuestión de líderes que logran llegar a puestos de importancia y el punto es subir más, hacer una carrera política, casi que se toma eso por contado. No hay ninguna otra perspectiva de cómo funciona la política. Es realmente muy triste. Creo que eso se repite también dentro de Morena y que cada vez están más ausentes las discusiones que tratan de politizar un poco más las discusiones dentro. O sea, como lo vimos lo checaron tú y Horacio en el podcast en el que revisaron una entrevista que hizo Sabina Berman a una de las que va a ser consejeras empresariales de Claudia Sheinbaum. Sí, correcto, sí. Justamente alcanzamos a ver ahí la gran mezcla, collage que existe de intereses tanto de los empresarios como aparentemente de los intereses populares del otro lado. Pero en ningún momento, nuevamente, nos encontramos con una idea crítica detrás o de fondo. No se observa una idea de cómo funciona siquiera el capitalismo en el país actual. No. Esa palabra no existe en la película. Pues bueno, nada más nos queda decir gracias, AMLO, por estos 6 años que nos regala este tipo de películas. También estuvo ausente la burguesía. Eso tampoco lo mencionaste. No. Solamente un personaje fue, digamos, el que estaba ahí más o menos presente, pero la burguesía tampoco fue nunca una parte de lo que pasaba. Son buena gente y trabajan y son honestos. O sea, en síntesis, nos hacen falta más slims. Sí, sin duda. Y más larreas. Bueno, yo creo que ya no hace falta tematizar esta cosa innombrable en muchos sentidos. Ojalá tengan otras cosas que hacer. No las recomendamos. Creo que en eso coincidimos.
hicimos un esfuerzo de explicar por qué nos parece algo despreciable en muchos sentidos. Y bueno, a menos que tengas algo más. No, creo que de alguna manera sí es una impresión súper triste de cómo funciona la política. Para esa parte de la población sí es una visión muy, muy infantil. Si van a ver, digamos, algo así, mejor vean Juego de Tronos. En todo caso, creo que tiene más diversión Mejor detrás. lean un libro, por el amor de Dios. Va. Bueno. Pues cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Bye.